así como el doctor Estrada. Gracias por continuar con nosotros. La ponencia que se presenta ahora está a cargo de la candidata doctora Anaí Aguilera Pantoja. La candidata doctora Aguilera es licenciada en Ciencias Ambientales por la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, y maestra en Ciencias Biológicas por la UNAM. Actualmente está concluyendo su doctorado en Ciencias Biológicas en la UNAM. Su línea de investigación principal es la contaminación ambiental urbana por metales pesados, lo cual incluye niveles de contaminación, evaluación de riesgos ecológicos y a la salud, mapeo de la contaminación, entre otros. Bienvenida, candidata doctora Aguilera. Le cedo el espacio. Adelante con su presentación. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre la contaminación por metales pesados en la zona metropolitana de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, haciendo énfasis especial en el mapeo de esta contaminación utilizando métodos geoestadísticos. Y me gustaría aclarar desde el inicio que esto se hizo para polvos urbanos. Sin embargo, toda esta metodología se ha utilizado también en suelos y de hecho se ha adoptado desde las ciencias de los suelos. Entonces, las partículas contaminantes que hay en el ambiente en las ciudades pueden provenir principalmente de dos vías. Por un lado, de origen natural, a través de las erupciones volcánicas, incendios y emisiones biogénicas, y por otro lado, de origen antrópico, de las industrias, de la metalurgia, de las emisiones vehiculares, entre otras muchas. Y entonces todos estos emiten al ambiente esas partículas que pueden contener en su estructura o pueden tener absorbidas por fuera metales pesados contaminantes. Y estos metales están en la atmósfera y pasan a los suelos y pasan a las superficies impermeables de las calles donde se pueden depositar y posteriormente pueden volver a suspenderse. Y esto ocasionaría varios problemas para la salud de la población. Entonces es importante por estos motivos que se haga un monitoreo de las zonas urbanas, que se delimite la contaminación, que se identifiquen cuáles son las principales fuentes y también que se haga una búsqueda de indicadores proxy o indirectos que sean más económicos o más sencillos de monitorear para que nos permitan estar haciendo un monitoreo justamente que sea más frecuente de esta contaminación. Y la zona metropolitana de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, es la 10ª zona metropolitana en México debido a su producción. Y aquí ya se han registrado anteriormente problemas de contaminación por metales pesados, así como problemas a la salud de los pobladores. Y esto es porque tiene una amplia historia minera, un desarrollo industrial y un crecimiento urbano constante. Por lo tanto, nosotros estamos buscando hacer un diagnóstico de la contaminación, centrándonos en cuáles son las concentraciones de los metales, mapeando hasta dónde llegan esas concentraciones, buscando esos indicadores indirectos y de alguna manera tratando de identificar las fuentes de estos metales. Así, esos son nuestros objetivos generales. El general es hacer ese diagnóstico de la contaminación y de manera específica buscamos dilucidar el origen de los elementos mayores y menores, incluidos los metales pesados. También hacer una evaluación de la contaminación por uso de suelo y por tipo de vialidad, delimitar las zonas más afectadas por la contaminación y evaluar los parámetros magnéticos como indicadores proxy de contaminación por metales pesados. Como antecedentes tenemos que la contaminación es un incremento anormal de una sustancia y este incremento puede generar algún efecto dañino tanto para la biota como para los seres humanos. Entonces, con el cambio de uso de suelo, con el cambio de los ecosistemas que se van volviendo cada vez en unos sistemas más transformados, se pierde también la regulación, la autorregulación que puede tener el sistema. Y entonces nosotros tenemos además ciertas
ciertas cuestiones por las que hay un impacto más constante en el ambiente, que son la industria minero-metalúrgica dentro de la ciudad, así como la flota vehicular. Y las emisiones pueden venir no solamente del escape, sino también de la carrocería, de los neumáticos, de los aditivos que se le ponen, etc. Y los metales pesados, es un poco difícil definir los metales pesados con precisión. Sin embargo, es un término que es ampliamente utilizado y de manera muy general se dice que son aquellos que tienen una densidad específica mayor a 5 gramos por centímetro cúbico y que tienen un potencial para causar problemas de salud. Y esto, pues incluso a concentraciones no muy altas, ¿no? Uno que es clásico es el plomo. Ya sabemos que es neurotóxico y que entonces se tiene en la mira de manera constante. Sin embargo, también incluimos en este análisis al cobre y al zinc. Y aquí les mostramos algunas de las fuentes más comunes que hay y algunos de los efectos adversos que pueden causar en la salud. De manera general, los metales pesados causan daño celular oxidativo y ya de ahí se generan muchas otras afectaciones en el organismo humano. Por otro lado, tenemos que las propiedades magnéticas pueden ser muy útiles para identificar esas partículas que contengan metales pesados. Ya también nos habían platicado de esto el doctor Rubén Cejudo en su plática del día de ayer. Y así podemos ver que existen distintas propiedades magnéticas que tienen los materiales y estos se dan debido al movimiento de giro de los electrones dentro de los átomos. Entonces podemos tener materiales con propiedades diamagnéticas como es el plástico y esto en realidad no lo podríamos identificar con los parámetros que nosotros medimos. Tenemos otros con propiedades paramagnéticas como este mineral. Tenemos otras con propiedades ferromagnéticas como el hierro puro, antiferromagnéticas como la hematita y a los que les vamos a prestar en especial atención es a los que tienen propiedades ferrimagnéticas como la magnetita. Y estas propiedades esto lo vamos a medir entonces a través de la susceptibilidad magnética, que es el grado de magnetización en presencia de un campo magnético, y a través de la magnetización remanente isotérmica, que es aquella magnetización que queda una vez que se ha retirado ese campo magnético. Muy bien. El sitio de estudio entonces, como les comentaba, es la ciudad de San Luis Potosí y la zona urbana de Soledad de Graciano Sánchez. Aquí podemos ver en el mapa los dos municipios y en amarillo tenemos la zona urbana. Y de este lado podemos ver los puntos de muestreo que tomamos. Entonces, en esta zona metropolitana hay alrededor de 772.604 habitantes. Tienen un clima seco templado, tienen 372.9 milímetros de lluvia al año, una temperatura promedio de 16.8 grados Celsius y está compuesta por rellenos aluviales. Los suelos más típicos son cambisol, durisol y leptosol. Y las actividades económicas principales son de manufactura, de comercio, transporte y minería. Desde 1980 está en la ciudad un complejo minero metalúrgico. Ha tenido un departamento de plomo, una refinería de cobre y una planta de arsénico, así como una refinería electrolítica de zinc que sigue en funcionamiento en la actualidad. También se ha instalado un parque industrial con más de 253 empresas, entre las que destacan fundidoras, aceros, autopartes y empresas químicas. Esto está al sur de la ciudad, ya se los mostraré en un mapa. Los vientos principales en invierno son en esta dirección, al contrario de los vientos de verano. Y entonces, para llevar a cabo este estudio, lo que hicimos fue primero hacer un diseño del muestreo y después ir a tomar las muestras. Para la toma de las muestras se delimitó 1 metro cuadrado en la superficie, como se ve en la foto, y se recolectó todo el material con una brocha. Posteriormente se llevó al laboratorio donde se dejaron secar a la sombra y después de esto se tamizaron las muestras con una malla de 2 milímetros. Posteriormente se hicieron las mediciones, se tomó tanto el pH como la conductividad eléctrica y después se midieron las concentraciones de los elementos mayores y menores a través de fluorescencia de rayos X.
y finalmente se hicieron las mediciones de los parámetros magnéticos. Para el análisis de los datos utilizamos una base georreferenciada. Hicimos por un lado la estadística descriptiva, análisis de varianza por uso de suelo y por tipo de vialidad, y también un análisis geoestadístico, que consistió en un análisis estructural por primera instancia y después en las interpolaciones tipo Kriging. Y además hicimos correlaciones de Pearson. Entonces, para atender los 4 objetivos principales que teníamos en relación con el origen de los elementos, nosotros identificamos o pudimos hacer algunos grupos. Por un lado tenemos los que son de origen de origen natural. Y aquí tendríamos al aluminio, al potasio, al silicio, al rubidio y al litio. Y por otro lado tenemos aquellos elementos que consideramos de origen mixto, entre los que estarían el calcio y el hierro. Y los de origen antrópico, que serían el cobre, el plomo y el zinc. Y enseguida les explico en qué nos basamos para hacer esta clasificación. De acuerdo con estos autores del 2003, ellos nos dicen que podemos tener algunos indicadores cualitativos para distinguir el origen de los elementos, y estos se basan en la distribución de frecuencia, el cociente promedio mediana y la variancia y desviación estándar. Así pues, los elementos de origen natural tienden a tener una distribución gaussiana con poca variación y un promedio y mediana similares, mientras que los de origen antrópico tienden a ser asimétrica la distribución de frecuencias, a tener una alta variación y el promedio y la mediana son diferentes. Entonces nosotros ubicamos así a estos elementos como los de origen natural, como ya los mencioné. Después tenemos a los que creemos que pueden tener un origen mixto entre natural y antrópico, y a los que son mucho más probable que su origen sea antrópico, que es el cobre, el plomo y el zinc, los metales pesados que analizamos. Y utilizando las correlaciones de Pearson, encontramos que había una correlación alta positiva entre el aluminio, potasio, silicio, rubidio e itrio, mientras que todos estos tenían una correlación negativa con el calcio. Estos son los elementos que identificamos como controlados por fuentes naturales, y lo que pudimos investigar fue que dentro del parque industrial se trabaja al aire libre, la piedra caliza y la florita, y estos pueden ser de los principales orígenes o fuentes del calcio. Y por otro lado tenemos a los elementos hierro y manganeso, que tuvieron una correlación fuerte con los parámetros magnéticos. Y esto pues tiene todo el sentido, porque el hierro es el que compone los minerales magnéticos, los óxidos de hierro, y pues ahí podríamos encontrar esta relación. Y por otro lado se ha visto que hay una asociación en suelos entre el hierro y el manganeso, que entonces ahí podríamos ver por qué estamos encontrando estas correlaciones. Y finalmente vimos que el cobre y el zinc estuvieron muy correlacionados de manera positiva. Y aquí, pues como ya les comentaba un poco sobre la historia del complejo minero metalúrgico, se trabajó el cobre, la refinería del cobre durante 100 años y cerró en el 2010. Y la refinería del zinc ha estado trabajando desde 1982. Entonces, ambos metales se han trabajado dentro de este complejo. Hablando entonces de la contaminación por uso de suelo y por tipo de vialidad, lo que encontramos fue, primero, por uso de suelo. Vemos aquí los elementos que habíamos clasificado como de origen natural, todos en la parte de arriba. Letras diferentes significan que hay diferencias estadísticamente significativas, y podemos ver cómo van disminuyendo el porcentaje, las concentraciones de cada uno de estos elementos de acuerdo a la intensificación del uso del suelo. El uso de suelo más natural es el área urbanizable, en la que no hay nada construido. Después tenemos el uso habitacional, el mixto y finalmente el industrial. Entonces sí se nota muy claramente cómo van disminuyendo. Y vemos entonces que las concentraciones más altas están entre el uso de área urbanizable y el habitacional. Por el contrario, aquí con el calcio y el sodio vemos que son las áreas urbanizables en las que hay menores concentraciones, y para el resto de los usos del suelo las concentraciones son más altas. Por eso empezamos a tener idea de que estos deben ser elementos de origen mixto. Y en cuanto a los parámetros magnéticos al hierro y el manganeso, vimos que
que la relación es un poco al revés. En el uso industrial es donde encontramos las mayores concentraciones de manganeso y de hierro en el uso mixto e industrial. Y lo mismo observamos para los parámetros magnéticos. En el uso mixto e industrial estuvieron los valores más altos. Y aquí sabemos que hay industrias fundidoras y laminadoras de hierro en el parque industrial, que podrían ser una de las razones por las que vemos este comportamiento. En cuanto a los metales pesados, para el plomo no encontramos diferencias significativas entre usos de suelo y para el cobre y el zinc observamos que hay mayores concentraciones en el uso mixto industrial en el caso del cobre y en el uso mixto en el caso del zinc. Aquí entonces pues ya también vamos dándonos idea de qué es lo que está pasando en cada una de estas áreas y de cuáles podrían ser las posibles fuentes. Ahora, en cuanto al análisis por tipo de vialidad, volvemos a observar que para los elementos que catalogamos como de origen natural, en las vialidades rurales y terciarias es en las que hay mayores concentraciones de estos elementos, mientras que van disminuyendo las concentraciones hacia las vialidades secundarias y primarias. En las primarias encontramos las menores concentraciones. Y lo contrario vemos para el caso del calcio y del sodio. Van aumentando las concentraciones. En el caso del calcio vemos que son en los usos en las vialidades secundarias y primarias en las que tuvimos las mayores concentraciones. Y en el caso del sodio vemos que solo en las rurales encontramos las menores concentraciones, mientras que en las terciarias, secundarias y primarias no hubo diferencia. En todas encontramos concentraciones más altas respecto a las rurales, a las vialidades rurales. Y para los parámetros magnéticos vimos que los valores de los parámetros van aumentando conforme se avanza desde las vialidades rurales hasta las primarias. Para la susceptibilidad magnética y lo mismo para la magnetización remanente isotérmica. Entonces los valores más altos se encontraron en vialidades secundarias y primarias y los más bajos en las vialidades rurales. Para el hierro y para el manganeso no se pudieron distinguir diferencias entre tipo de vialidad. Y para los metales pesados tampoco se distinguieron diferencias en cuanto a las concentraciones por tipo de vialidad. Y esto ya nos va dando idea de qué tanto peso pueden tener el flujo vehicular en las concentraciones de estos metales. Entonces vemos que no es tan impactante ese efecto que pueden tener esta fuente en específico, como lo podría ser otras fuentes, como lo que podíamos ver a través del uso del suelo, darnos idea. Y ahora sí, delimitando las zonas más contaminadas. Aquí fue donde utilizamos los métodos geoestadísticos y aquí les presento los resultados del análisis estructural para cada uno de los metales, cada una de las variables que analizamos. Entonces podemos ver cuál fue el tipo de método que se utilizó, que fue en general Kriging ordinario para todas las variables, y para el cobre, plomo y zinc también utilizamos Kriging indicador, tomando como umbrales los valores que han establecido en la norma oficial mexicana para suelos, ya que no tenemos ninguna norma para polvos, y también los de la norma canadiense, porque en la oficial mexicana solamente se reportan valores máximos permisibles para plomo, pero para cobre y para zinc no tenemos tampoco algún valor de referencia. También les presento aquí qué tipo de modelo se utilizó, que en general fue el modelo esférico con excepción del plomo, la R cuadrada de ese modelo, cuál fue la estructura espacial, el rango que nos indica hasta dónde podemos encontrar autocorrelación espacial, el nugget que nos muestra en dónde comienza esa autocorrelación dentro del semivariograma. Entonces esto sería lo que sí nos puede explicar el modelo, mientras que del nugget hacia abajo es lo que no. Y aquí tenemos la R cuadrada de la validación cruzada. Y la validación cruzada se hace una vez que ya está hecho el modelo, se van quitando un punto de muestreo y utilizando la ecuación que diseñó, va calculando qué concentración debería haber en ese punto que se quitó y así con cada uno.
Entonces, algo que hemos visto con los modelos geoestadísticos es que no se obtienen R's cuadradas en la validación cruzada muy altas, en general son pequeñas, y ese sería alguno de los puntos a mejorar o por los que se nos ha llevado a buscar otras alternativas para mapear las concentraciones. Y esto se relaciona entonces con un efecto de suavizado que vimos en nuestros modelos. Y con esto me refiero a que las concentraciones más bajas y las más altas ya no se notó tan marcadas las diferencias. Las que eran muy bajas originalmente con las concentraciones medidas, con las estimadas se volvieron un poco más altas, y las que eran muy altas con las concentraciones medidas, con las estimadas fueron un poco más bajas. Entonces sí, ahí disminuye esa variación, esa apertura, y hay un efecto de suavizado. Y otra cosa importante que tomamos en cuenta es que este primer conjunto de pares fuera mayor a 100 en todos los semivariogramas, para que fueran más confiables nuestros modelos. También vimos que en algunos casos tuvimos rangos muy grandes, como en el caso del silicio. De hecho, este valor, el rango nos indica, como les decía, hasta dónde tenemos autocorrelación espacial. Y vimos que en el caso del silicio, que nos daba más de 32.000, ahí ya no teníamos, nuestros puntos de muestreo fueron más cortos que esa distancia. Entonces ahí podríamos tener una idea de que tal vez lo que estamos observando es que la correlación va más allá de lo que nosotros alcanzamos a muestrear. Y tendría sentido porque es un elemento que clasificamos como de origen natural. Y aquí podemos ver entonces los mapas y también los semivariogramas para cada uno de las variables analizadas. Y justo lo que les decía, en el caso del silicio se ve el semivariograma que sigue creciendo, no llega a inclinarse, no llega a la asíntota. Entonces eso puede ser una de las explicaciones. Y vemos entonces que aquí tenemos también los usos de suelo, área urbanizable, las áreas verdes, el habitacional, el mixto, y vemos cómo las concentraciones más altas están en el área urbanizable, más afuera de la ciudad, y van disminuyendo hacia el centro, en el caso del silicio, que es nuestro elemento de referencia como los de origen natural. Y acá tenemos por otro lado al calcio, que decíamos que podría tener un origen mixto y que a través del mapa se ve muy claro la influencia que tienen las industrias del calcio dentro del parque industrial, que están marcadas aquí como triangulitos rojos. Y se ve claramente que ahí están las concentraciones más altas y van disminuyendo conforme se alejan. De hecho, en estudios previos ya se había reportado que en el aire, hasta en este sitio, en un parque que tiene la ciudad, el Parque Tangamanga 1, se encontraban partículas de fluorita en el aire del parque. Entonces aquí igual esto lo corroboraría. Se ve cómo las concentraciones se mueven incluso hasta el parque. Y como les decía, para el silicio pues vemos un poco lo contrario, que era también algo que obteníamos a través de las correlaciones. Lo mismo, ¿no? Estos dos elementos tenían una correlación fuerte pero inversa. Ahora, cuando vemos a los elementos magnéticos, a los parámetros magnéticos y al hierro, podemos observar también la influencia que tiene el parque industrial. Y otra vez con los triangulitos rojos marco las industrias del hierro que están dentro del parque. Y vemos cómo aquí están las concentraciones más altas y van disminuyendo. Y que también hay otra influencia de este lado. Podría ser del mismo complejo metalúrgico y aquí vemos concentraciones también relativamente altas. Y las más bajas, las concentraciones más bajas de hierro se encontraron dentro de la zona de la zona compartida conurbana de Soledad de Graciano Sánchez. Y pues es algo muy similar lo que observamos para los parámetros magnéticos de este lado. De hecho, los mapas se parecen mucho. Y también aquí están los semivariogramas de cada uno de ellos. Ahora, vamos a ver aquí el caso del cobre. Por un lado tenemos el mapa del cobre con Kriging ordinario del lado izquierdo y del lado derecho tenemos el mapa
con Kriging indicador, que es la probabilidad de exceder el umbral establecido en la norma canadiense para suelos de 63 miligramos por kilogramo. Y podemos observar cómo cambia la situación. Aquí se nota claramente también que es el complejo metalúrgico la principal fuente de cobre dentro de la ciudad, y las concentraciones conforme te alejas del complejo van disminuyendo. Y por otro lado, cuando tomamos este umbral, el de la norma canadiense, podemos ver cómo aumenta las zonas que podríamos indicar como contaminadas, las que superan ese umbral. Y esto llega hasta el centro histórico y nuevamente van disminuyendo. Y tenemos unas manchas más pequeñas, también con concentraciones medianas, cerca del parque industrial. Esas serían las principales fuentes. Y esta norma en especial es muy interesante, la norma canadiense sobre la calidad del suelo para la protección de la salud ambiental y humana, porque es una norma muy integral que considera tanto características fisicoquímicas como niveles de fondo para suelos canadienses, la toxicidad, el destino y el comportamiento de cada uno de los elementos. También es por eso que la hemos utilizado, aunque claro que hay críticas, ya que los suelos de ese sitio no son los mismos para nuestro país. Pero recordemos que más allá de eso, esta matriz que estamos analizando son los polvos de las ciudades, que si bien pueden tener parte de los suelos cercanos, pues también contienen emisiones de otras fuentes, especialmente de fuentes antrópicas. Muy bien, y aquí con esta tablita les quería contar un poco lo que les decía hace rato sobre ese efecto de suavizado que podemos ver. Aquí los valores máximos observados, los mínimos observados para el cobre fueron de 23 miligramos por kilogramo y el máximo de 1059, mientras que con el modelo geoestadístico vemos que el valor mínimo es de 55, pero el valor máximo es solo de 333. Eso es a lo que me refiero con que disminuye mucho las concentraciones, acorta ese margen. Y lo mismo observamos para el plomo y para el zinc. Muy bien, y entonces aquí les presento los resultados, los mapas del plomo. Nuevamente del lado izquierdo tenemos el mapa con Kriging ordinario. Podemos ver entonces las concentraciones, cómo se distribuyen. Aquí vemos que sí se nota el efecto del complejo metalúrgico, pero también se ve que hay otras emisiones dentro de la ciudad. Esta franja que se dibuja hacia el centro histórico y que después sube al norte. Y tenemos otras fuentes hacia el sur de la ciudad, pero no exactamente dentro del complejo industrial. Y cuando utilizamos el valor como valor umbral, el que está referido en la norma mexicana para suelos, que es de 400 miligramos por kilogramo, vemos que disminuye muchísimo la contaminación. Entonces observaríamos que la mayor parte de la zona metropolitana está limpia y solamente en algunos puntos en específico se superan esa concentración, especialmente cerca del complejo metalúrgico. Y ahora aquí les pongo el mapa con la norma canadiense y nuevamente pues cambia porque aquí el valor de referencia son 140 miligramos por kilogramo y solo es un ejercicio utilizar estos valores de referencia, estos valores umbrales de las normas, porque como les digo son normas que se han hecho pensando en los suelos y no específicamente en los polvos, pero nos ayudan a que nos demos una idea de qué está pasando y a que tengamos algo con lo cual comparar. Tenemos ahora el caso del zinc y vemos que con Kriging ordinario, con las concentraciones totales de este metal, nuevamente se nota que la principal fuente es el complejo metalúrgico dentro de la zona metropolitana, y aquí vemos qué pasa con la contaminación cuando se utiliza como umbral el que está referido en la norma canadiense, que es de 200 miligramos por kilogramo. ¿Y qué probabilidades hay de exceder ese umbral? Las más altas están en toda esta zona, que abarca el complejo metalúrgico y hasta el centro de la ciudad, y van disminuyendo hacia Soledad de Graciano Sánchez. Muy bien, entonces esto sería en cuanto a los mapas
que aquí los mapas nos fueron de mucha utilidad porque como tenemos fuentes muy específicas, fuentes emisoras muy importantes que determinan la distribución de las concentraciones dentro de la ciudad, entonces pudimos observarlas a través de los mapas de manera muy clara. Ahora, utilizando los parámetros magnéticos, lo que encontramos fue, por un lado, las correlaciones de Pearson con los demás elementos analizados entre los parámetros magnéticos, que son las últimas dos columnas. Entonces vemos que las más altas, las correlaciones más altas fueron efectivamente con el hierro, lo cual ya se había estado observando con todos los otros resultados. También un poco con el manganeso y ya, entre ellas. No encontramos correlaciones fuertes con los metales pesados, desafortunadamente, como sí se ha encontrado en otros estudios para otras ciudades. Aquí está para el cobre, para el plomo, para el zinc y vemos que son todas concentraciones pequeñas, correlaciones pequeñas. Pero sí pudimos analizar también estas propiedades por uso de suelo y por tipo de vialidad. Y aquí observamos entonces la susceptibilidad magnética en contraste con otro tipo de susceptibilidad que es dependiente de la frecuencia. Y lo que se ha reportado en la literatura es que los valores menores al 2% de la susceptibilidad dependiente de la frecuencia se relacionan con procesos tecnológicos a altas temperaturas. Entonces aquí podemos ver cómo tenemos muchos puntitos, muchas muestras que se recolectaron de vialidades secundarias y primarias dentro de esa zona, así como de los usos mixto e industrial. Y por otro lado, todas las que están por encima de 2 a 10, en general se relacionan con procesos pedogenéticos. Y por otro lado vemos que valores de susceptibilidad de baja frecuencia, que es el que encontramos aquí en el eje de las X, menores a 0.1 se relacionan con una dominancia de minerales ferrimagnéticos. Y pues aquí tenemos que los valores más altos son del uso industrial, claramente, mientras que acá podemos ver que los valores más altos son de las vialidades terciarias y primarias, y vemos que aparecen las terciarias porque esas vialidades están dentro del parque industrial. Ahora, para la magnetización remanente isotérmica también es muy claro cómo se distinguen los valores por uso de suelo y por tipo de vialidad. Tenemos entonces los usos menos transformados con los valores más bajos de magnetización remanente, y así van aumentando hasta llegar al uso industrial, que es el más alto. Y con las vialidades observamos lo mismo. Las vialidades rurales son las que tuvieron los valores más bajos y las vialidades primarias los valores más altos. También podemos observar aquí, hicimos un análisis con difracción de rayos X de las partículas magnéticas. Estas partículas las separamos de la muestra completa utilizando un imán. Y ya una vez que teníamos solamente las partículas que había agarrado el imán, hicimos el análisis de difracción. Y podemos ver entonces que el principal mineral que se encuentra en estas muestras es la magnetita. También vimos un poco de huestita, hematita y de hierro puro. Y cuando pasamos este material magnético en el microscopio, cuando fuimos a observarlo con microscopía óptica de barrido, lo que pudimos ver fueron este tipo de esferitas que son de óxido de hierro y que además tienen asociados algunos metales, como aquí que podemos ver que tiene zinc y plomo. Y otra cosa muy interesante es el tamaño que llegan a tener estas pequeñas esferas. Aquí podemos ver que son menores a 7.32, ese es el tamaño, o sea, son menores de 10 micras, que son las partículas que se consideran como respirables. Aquí tenemos incluso una de 3 micras, y estas partículas se han observado en otros estudios y se relacionan con el escape, con partículas de origen antrópico, por la forma tan específica que tienen. Entonces, eso fue todo lo que observamos en este estudio. Como conclusiones, podemos ver que en cuanto al origen de los elementos, el aluminio, potasio, silicio, rubidio e itrio fueron principalmente de origen natural. El calcio, el hierro y el estroncio tienen un origen mixto entre natural y antrópico, mientras que el cobre, plomo y zinc son principalmente de origen antrópico. En relación con la contaminación por uso de suelo y tipo de vialidad,
vimos que el aluminio, potasio, silicio, rubidio e itrio se encontraron en mayores concentraciones en los sitios menos intervenidos, que serían los usos de suelo de áreas urbanizables y habitacional y en las vialidades rurales y terciarias, mientras que el calcio debe tener una influencia importante de la flota vehicular, ya que sus concentraciones fueron más altas en las vialidades secundarias y primarias. Respecto al hierro y al cobre, se encontraron en mayores concentraciones en los usos más transformados, que fueron el mixto, el industrial, y el zinc en específico en el uso mixto. En relación con la delimitación de la contaminación, a través de los mapas geostadísticos, vimos que el principal aporte de silicio proviene de los suelos que están alrededor de la ciudad, y mientras que del calcio proviene de las industrias de florita y piedra caliza, el hierro del parque industrial y en menor medida del complejo metalúrgico, el cobre principalmente del complejo metalúrgico y el plomo fue el que tuvo un patrón más complejo, más difícil de analizar, pero sí se nota la influencia del complejo metalúrgico. Y en cuanto a los parámetros magnéticos como indicadores proxy, vimos que no, en esta ciudad en específico no funcionan como indicadores de contaminación por estos metales, por cobre, zinc y plomo. Solamente se podrían utilizar como indicadores de hierro y manganeso, pero sí nos permitió ver cómo que pueden utilizarse para trazar las emisiones antrópicas tanto por vialidades primarias y secundarias, o sea, las relacionadas con la flota vehicular y en los usos industriales. Y algunas cuestiones, algunas perspectivas que podemos tener a futuro en este tipo de estudios y específicamente en esta zona de estudio sería incluir otros elementos en nuestro análisis como el arsénico y el mercurio debido a su toxicidad. Son elementos muy importantes a tener en cuenta y por las actividades que se realizan en la zona. Por otro lado, vemos la necesidad de tener valores de fondo para que podamos entonces calcular factores e índices de contaminación. También sería muy importante disminuir la distancia de muestreo para tratar de reducir el nugget, el error que veíamos en estos análisis. Y por otro lado, podríamos tratar de disminuir el efecto de suavizado utilizando simulaciones secuenciales de Kriging. También sería importante indagar sobre la movilidad en el ambiente y la posible absorción de los metales en el organismo humano, y esto se podría hacer a través de extracciones secuenciales o a través de medir la biodisponibilidad de estos metales. Y también investigar la toxicidad de los metales encontrados a través de especiación química, de análisis de especiación. Y pues así podríamos tener muchos otros intereses dentro de la zona para tratar de controlar la contaminación que está presente. Entonces les agradezco mucho por su atención. Aquí les dejo un par de correos por si hay algo más que quieran preguntar y eso sería todo por mi parte. Gracias. Gracias, candidata doctora Aguilera. Una presentación muy interesante, ya que dentro de este evento hemos visto diferentes metodologías para la generación, ya sea de mapas taxonómicos de los suelos o de propiedades de los suelos, y ahora la candidata doctora Aguilera nos presenta una metodología para realizar cartografía de la distribución de los metales pesados, identifica las zonas contaminadas, también relaciona las concentraciones de los metales pesados con fuentes de contaminación, con usos de suelo y vialidades. Muy interesante. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de parte del público. Me parece que no. Agradecemos nuevamente la participación de la candidata doctora Aguilera. Si tuvieran alguna duda, no sé, alguien de la audiencia que vea este video después en redes sociales, pueden escribirle a los correos de Anaí. Les invitamos a que nos acompañen a la última ponencia de este evento. Y eso es todo por esta sesión. Gracias.